Les bendiga a todos. Dios les bendiga a todos. Vamos a tener la palabra del Señor en esta noche una vez más. Yo creo que la palabra de Dios debe de ser así como el pan de todos los días, la tortilla que anhelamos muchos y el pan que anhelan otros, ¿verdad? De todos los días. ¿Qué haríamos si nos faltara la palabra? Bueno, estaríamos desnutridos, estaríamos mal. Esta noche, hermanos, se llama Cuando Cristo me llamó. Así le he titulado a la clase. Quiero compartir con ustedes un video, hermanos, un video pequeñito que vamos a tener en esta tarde. Es un video pequeño. Quiero que lo miren, por favor, con mucho detenimiento. Vamos a ver. En esos días llegó Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Enseguida, al subir del agua, Jesús vio que el cielo se abría y que el Espíritu bajaba sobre él como una paloma. También se oyó una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, estoy muy complacido contigo. Enseguida, el Espíritu lo impulsó a ir al desierto, y allí fue tentado por Satanás durante 40 días. Estaba entre las fieras, y los ángeles le servían. Después de que encarcelaron a Juan, Jesús se fue a Galilea a anunciar las buenas nuevas de Dios. Se ha cumplido el tiempo, decía. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Pasando por la orilla del mar de Galilea, Jesús vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban la red al lago, pues eran pescadores. Vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Al momento dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Jacobo y a su hermano Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en su barca remendando las redes. Enseguida los llamó y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron con Jesús. Entraron en Capernaum. Ok. Ese es un video, hermanos, que nos muestra una pequeña escena de cuando Cristo llamó a sus discípulos. Bueno, primero vimos que él fue bautizado en el Jordán, ¿verdad? Y Dios se manifestó en él a través de la forma de paloma, el Espíritu Santo más bien. Y luego Cristo va y llama en las riberas del mar de Galilea a sus primeros discípulos. Quiero que vayamos ahí el Evangelio de Marcos. Marcos, por favor, Evangelio de Marcos, capítulo 1. Marcos capítulo 1, versículo 14 en adelante. Marcos 1, 14 en adelante. Dice la palabra del Señor: En esos días llegó Jesús desde Nazaret de Galilea
Perdón, estoy en el 9, vamos al 14. Después de que encarcelaran a Juan, Jesús se fue a Galilea a anunciar las buenas nuevas de Dios. Se ha cumplido el tiempo, decía, el reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Pasando por la orilla del mar de Galilea, Jesús vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban la red al lago, pues eran pescadores. Vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Al momento dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Jacobo y a su hermano Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en su barca remendando las redes. Enseguida los llamó y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron con Jesús. Bien, hermanos, ahí tenemos el texto de esta lección. Cuando Cristo me llamó. Yo creo que cada uno de nosotros se acuerda, cada uno de nosotros debe tener en su mente bien grabado cómo fue cuando Cristo lo llamó. Yo, por ejemplo, tenía 12 años cuando comencé a ir a la iglesia con mi papá, y un 2 de abril de 1989, pues Cristo me llama y obedezco el evangelio. De ahí vienen 31 años, hermanos, de cristianismo, 31 años de andar por este camino. Claro, uno cuando está joven, cuando está jovencito, como que no sienta cabeza muy bien, ¿verdad? Como que le causa un problema el mundo y no toma bien en serio las cosas. Sí, por eso es que los jóvenes, por ejemplo, cuesta que sean firmes, que estén fieles en la iglesia, cuesta mucho de parte de los jóvenes, ¿sí? Pero tiene su ventaja llegar a Cristo temprano, en la temprana edad, tiene su ventaja porque uno no pasa por condiciones de pecado que otros hermanos han pasado, ¿sí? Por ejemplo, muchos llegan a Cristo cuando ya están derrotados, cuando están, hermanos, emproblemados por el pecado, ya el pecado ha hecho muchos problemas en ellos, los ha consumido, hermanos, y bueno, eso hace el pecado, y a veces llegamos a Cristo así, de esa manera, pero no importa cómo lleguemos, no importa cómo lleguemos, si llegamos temprano, si llegamos a la mitad del día o si llegamos ya en el ocaso de nuestras vidas, no importa, hermano. Lo importante es que hay un punto clave cuando Cristo nos llamó, ¿sí? Yo quiero en esta tarde, pues, centrarme en estas ideas principales en este versículo. Primero, hermanos, lo que vemos en el texto, en versículo 14, dice, después de que se encarcelaron a Juan, usted sabe que Juan el Bautista fue el precursor del Señor Jesucristo, fue el que decían las profecías allá en Malaquías, que venía un hombre, Elías le llamaba el profeta Malaquías, a Juan, que venía Elías, es una figura, por supuesto, que se iba a referir a Juan el Bautista. Venía Elías para enderezarle el camino al Señor, al Mesías, ¿sí? Y así aparece Juan el Bautista, así de la nada aparece en el relato del Evangelio, ¿verdad? Y dice, después que fue encarcelado Juan, el hombre que le preparó el camino a Cristo, Jesús se fue a Galilea a anunciar las buenas nuevas de Dios. Primero quiero que veamos el lugar. Dice que fue a Galilea. Si usted mira en el mapa, hermanos, Galilea es un pueblito que está en las regiones, está cerquita. Bueno, se lo voy a mostrar mejor. Permítame compartirles pantalla. Vamos a ver.
Para que vean en el mapa, hermanos. Vean en el mapa. Mire, ahí salen unas muchachas que se llaman Galilea, ¿verdad? Pero no es eso lo que estamos buscando. Galilea. Vamos a ver, mapa de Galilea. En la época de Jesús. Vamos a ver un mapita. Aquí tenemos uno. Bien, aquí tenemos Galilea, hermanos. Lastimosamente, pero me voy a buscar un mapa mejor, que este no se ve bien. Vamos a ver. Aquí hay uno grande. Aquí tenemos uno bien grande. Muy bien. Todo esto que ustedes ven acá, esta parte rosadita, es la región de Galilea. En los tiempos de Cristo, Palestina estaba dividido en varias, digamos así, en varias regiones. Varias regiones que había puesto el Imperio Romano, ¿sí? Estaba Samaria en el sur, estaba Galilea en el centro, estaba Decápolis, etcétera, etcétera. En la parte norte estaba Iturea, estaba Judea, ¿verdad? Pero Galilea era considerado, hermanos, un lugar, digamos así, le decían Galilea de los gentiles, es decir, era un lugar donde los judíos lo consideraban que estaba lo peorcito, hermanos, lo peorcito de las personas. Y ve, aquí está el mar de Galilea. Aquí está el mar de Galilea, este pequeño mar es un pequeño lago y en el video que vimos, ahí está el mar de Galilea, donde el Cristo llega y llama a sus discípulos. Entonces, en la ribera de este lago es cuando aparece Jesucristo y comienza a decir aquí el Evangelio de Marcos. Pasando por la orilla del mar de Galilea, o bueno, estamos en el 14. Después de que encarcelaron a Juan, Jesús se fue a Galilea, a toda esa región que les mostré, a anunciar las buenas nuevas de Dios. Dice, se ha cumplido el tiempo, decía, el reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Lo primero que vemos en este texto, hermanos, es que Cristo comienza su ministerio en Galilea y comienza a llamar a la gente, comienza a anunciar el evangelio del reino de Dios. ¿Qué es el evangelio del reino de Dios? Es la buena noticia, hermanos, de que Dios quiere acercarse al ser humano, de que Dios se quiere acercar al hombre. Dice el versículo, se ha cumplido el tiempo, el reino de Dios está cerca. O sea, el reino de Dios se refería a que Dios quiere gobernar la vida del ser humano. Dios buscando al hombre. Vea, no es el hombre buscando a Dios, sino Dios buscándonos a nosotros. Dios buscando a través de Cristo en esta oportunidad a las personas. Dice, se ha cumplido el tiempo, el reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Vean entonces, lo primero que notamos es el inicio de Cristo en este lugar llamado Galilea, ¿sí? Anunciando el mensaje de Dios, que Dios quiere acercarse al ser humano, que Dios quiere acercarse, que Dios quiere no solo acercarse, sino gobernar el corazón del hombre, ¿sí? Lo primero que vemos entonces es que cuando
Cristo, cuando Dios nos llamó, hermanos, es porque Él quiere gobernarnos a nosotros. Por eso aparece Cristo, anunciando la buena nueva de Dios. Esa es la primera idea que quiero en esta noche decirle. Cuando Dios nos llamó a cada uno de nosotros, no era solamente por llamarnos, no era solamente porque, vaya, venimos a la iglesia y ya. No, sino porque Él tiene un plan con nosotros, con el ser humano. Dios quiere que cada ser humano reconozca esa buena noticia de que Dios quiere acercarse a Él para instruirle, para gobernarle, para hacer que Él, el ser humano, viva para Dios. Y por eso aparece Jesús en escena. Porque acuérdense que la amistad entre el hombre y Dios estaba rota. Allá en el jardín del Edén se quebrantó toda la comunión del hombre con Dios. Entonces pasaron alrededor de 4,000 años, hermanos, cuando aparece el Señor Jesucristo en escena y aparece para traernos ese mensaje maravilloso de que Dios quería acercarse otra vez a nosotros. Y eso es lo que se llama el mensaje del reino de Dios. El mensaje de que Dios quiere ser amigo de nosotros y que quiere gobernarnos, porque el reino de Dios es eso. Por eso es que Jesús dijo, cuando ustedes oren, oren de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Dice, venga a nosotros tu reino. Es decir, gobiérnanos, Señor, domínanos, contrólanos, sé nuestro rey, nuestro soberano. Por eso, para eso, hermano, es el reino de Dios, para gobernar la vida de los hombres. Ya no para que el hombre se gobierne solo, ya no para que el hombre haga y deshaga como ha hecho siempre en su vida, no. Una vez el hombre tiene claro el mensaje de Dios, Dios espera que el hombre se arrepienta. Eso es lo que él enseña el versículo, vean. Dice, se ha cumplido el tiempo. Dios tiene un tiempo para cada persona. Dios tiene un tiempo en que nos llama, ¿sí? Se ha cumplido el tiempo, el reino de Dios está cerca. Está cerca. Arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. ¿Qué quiere Dios del ser humano? Que se arrepientan, es decir, que dejen de hacer lo malo y practiquen el bien. Que dejen de hacer lo malo y busquen a Dios en su vida para hacer lo que a Dios le agrada. Eso es el arrepentimiento. Arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Entonces, cuando Cristo me llamó, hermano, es para que yo venga, conozca el mensaje que Dios quiere para mi vida y para que yo me vuelva a Él. Así que vean, hermanos, qué precioso esto. Dice, permítame, por favor. Ok. Dice el versículo 16. Pasando por la orilla del mar de Galilea, Jesús vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban la red al lago, pues eran pescadores. Iba a la orillita del mar que les acabo de mostrar en el video y en el mapita, y dice que vio a Simón, vio a dos hombres ahí, a Simón y a su hermano Andrés, que echaban la red al lago, eran pescadores. Y les dice, vengan, síganme. Y Jesús les dice, y los haré pescadores de hombres, pescadores de hombres. Hermanos, ¿qué vemos ahí? Primero vimos el mensaje, el mensaje de cuando Cristo nos llama, ¿sí? El mensaje del llamado que es, Dios quiere que vengamos y conozcamos la buena noticia. Dios quiere volverse amigo de nosotros, pero además, Él hace un llamado especial a cada persona. Cuando Cristo nos llamó, Dios nos hace un llamado especial a cada uno de nosotros. Dios no nos ha llamado por gusto, hermanos. Dios no nos ha llamado por gusto. Él tiene un plan para nosotros. Vea, le dice a estos hombres, vengan y síganme.
El llamado a seguirle a Él. Es decir, el llamado a convertirnos en unos discípulos del Señor Jesucristo. En la época de Cristo estaba de moda, hermanos, estaba de moda que los judíos, cuando llegaban a cierta edad, ellos, si ya no seguían, los que podían seguir sus estudios, el nivel más alto de estudio era tener a un maestro que le enseñara a uno solito o a un grupo de alumnos. Entonces Cristo, como era un rabí judío, comienza a llamar al inicio de su ministerio a sus 12 discípulos. Y aquí vemos a Pedro, dice, un hermano, dice, sí, Pedro, Jesús vio a Simón y a su hermano Andrés, que echaban la red al lago, ya que eran pescadores. Entonces, el rabí comienza a llamar a sus discípulos. Y aquí vemos, hermano, en nuestra propia experiencia, que Cristo también nos llamó a nosotros. Independientemente, digamos, la época de la vida en que nos llamó, pero Él nos ha llamado, nos ha hecho un llamado especial a cada uno y que nosotros, pues, vamos a ver más abajito que hay una gran diferencia entre los discípulos y nosotros. Pero veamos por el momento esto, que Él nos ha llamado a cada uno de nosotros porque tiene un plan para nosotros. Así que cuando Cristo nos llama, nos hace conocer su mensaje, ¿sí? Nos llama específicamente a cada uno porque Él tiene un plan para nosotros. Miren, dice, vengan, síganme y los haré pescadores de hombres. Ahí hay un doble plan de Cristo para sus discípulos. ¿Cuál es ese doble plan? Ese doble plan, hermanos. Se me trabó la lengua, perdonen. ¿Cuál es ese doble plan de Cristo para nosotros? Número uno, Él quiere que nosotros nos convirtamos en sus discípulos, en sus seguidores. O sea que Él quiere que nosotros vengamos a ser imitadores de Él, que le imitemos a Él en nuestra vida. Él quiere que yo me parezca a Él cada día, porque ese era el plan de un discípulo, convertirse cada día en una copia de su maestro. Ese era el plan del maestro, tener discípulos para multiplicarse Él, para llegar a ser un montón de discípulos que reflejaran su imagen. Así que ese es el primer plan de Dios para nosotros, que lleguemos cada uno a parecernos a Jesús. Esa es la parte A del plan. Y vea, la parte B de ese plan que Dios tiene para nosotros al llamarnos dice, y los haré pescadores de hombres. En el caso de los discípulos, Él los llama a Simón y a Andrés, su hermano, los llama porque los quiere convertir ya no en pescadores de peces, sino que los quiere hacer, hermanos, pescadores de hombres, es decir, ganadores de almas. ¿Saben ustedes que Cristo va reclutando a sus discípulos? Comienza con 12 y estos 12 hicieron su labor tan bien, hermanos, tan bien que ellos llegaron a regar el mensaje de Cristo en todos los rincones del Imperio Romano, ¿sí? Ellos fueron a pescar cientos de miles de personas. Así que cuando Cristo nos llama, nos hace conocer su mensaje, es parecernos más al Señor Jesucristo cada vez. ¿Quiénes deberían de ser los cristianos más llenos de paciencia en esta época de cuarentena? Las personas más llenas de paciencia en esta época, pues usted y yo, ¿sí? Usted y yo. Pero usted va a ver, hermanos, cristianos quejándose, cristianos que están ahí, hermano, tienen la paciencia
pendiendo de un hilo, ¿sí? Ya no aguantan, ya no soportan. Así que los cristianos son los que deberíamos más imitar el carácter de Cristo, porque así para eso nos llamó Él, para que seamos parecidos, semejantes a Él en su carácter. Por eso dijo, síganme, pero quiere que seamos sus discípulos. Y Él en su palabra nos enseña tantas cualidades, tantas características que debemos de tener como un discípulo de Él. Paciencia, determinación, humildad, sencillez, amor, etcétera, etcétera, etcétera. Tantas cosas que tiene Cristo que nosotros podemos ser así como Él es. Debemos ser como Él. Pero también Él nos ha llamado, hermanos, dentro de ese plan, Él también nos da una misión. Él nos da una misión, la misión de que Él no quiere ser maestro solo de nosotros, sino que también quiere que nosotros reclutemos a otros, ¿sí? Y esto así es, el cristianismo, esa es la naturaleza. Vean, alguien me llevó a mí, mi papá me llevó a mí, pero a mi papá lo llevó su hermano, un tío mío que se llamaba Vicente, ¿sí? Que fue el primero en estar en la iglesia de Cristo, ¿sí? Me recuerdo que a mi tío Vicente le gustaba mucho tomar, bebía demasiado, pero en eso él conoce a Cristo en la iglesia y se lleva a su hermano, se lleva a su hermano Francisco. Y su hermano Francisco a los días obedece el evangelio. Y luego él viene, Francisco, mi papá, viene a la casa y bueno, ya es cristiano y comienza a llevarme a mí a la iglesia, ¿sí? Y ahora cada uno de nosotros tiene esa misma misión, ese llamado, hermanos. Imitar a Jesús, pero también traer a otros, ayudar a otros a que encuentren el camino hacia la luz, ayudar a que otros encuentren el camino a Jesús, ayudar a otros a que tengan el encuentro con Cristo, ¿sí? Así que vean qué hermoso esto de cuando Cristo nos llamó. Miren el versículo 18. Al momento dejaron las redes y lo siguieron. Yo no sé cuánto tardó usted. No sé cuánto tardó usted, hermano, no sé cuánto tardó usted en obedecer el evangelio. Hay unos que han tardado mucho, ¿sí? Y aquí está la diferencia que le decía entre nosotros y los primeros discípulos de Cristo. Muchos tardaron, ellos no tardaron prácticamente. Dice el versículo, al momento, es decir, en el mismo momento del llamado, ellos obedecen el llamado. Al momento dejaron las redes y lo siguieron y lo siguen. Usted y yo, vea, ¿cuánto tiempo tardó usted en obedecer el evangelio? Hay quienes tardaron 5 años, 4 años, oyendo y estaban duritos, ¿sí? Estaban duros. Otros que han pasado toda su vida oyendo el evangelio y no quieren, hermanos, no quieren obedecer, ¿sí? Pero lo importante de esto es saber, número uno, idea número uno, que cuando Dios nos llamó, Él tiene un mensaje para nosotros, tiene una invitación para cada uno, tiene una misión para cada uno, tiene un plan para nosotros. Él no nos llama por gusto. Si nos ha llamado a la iglesia, es para que nosotros entendamos su plan, su propósito para con nosotros. Ya vimos este plan, tiene doble, es un plan en dos partes. Primero, que seamos como Cristo, imitadores de Él, discípulos de Él. Segundo, que nos multipliquemos, que hagamos más y más y más discípulos, que seamos también como los primeros discípulos pescadores de hombres. Luego dice el 19, un poco más adelante, vio a Jacobo y a su hermano Juan. Vea, ¿qué tienen en común? ¿Qué tienen en común Simón y Andrés con Juan y Jacobo? ¿Qué tienen en común?
¿Alguien puede levantar la mano y me dice qué tienen en común? Y le abro el micrófono para que nos diga. ¿Qué tienen en común Simón y Andrés? ¿Y qué tienen en común Juan y Jacobo? ¿Qué tienen en común? ¿Alguien quiere levantar la mano y decirnos qué tienen en común? Si no, le voy a preguntar al hermano Adán, le voy a preguntar. Ok, hermano Adán, ¿qué tienen en común? El micrófono. Bueno, yo lo que veo que tenían en común es que ejercían el mismo oficio. Ajá, ¿y qué más? Solo eso tienen en Era, común. no, que también eran hermanos. Ok, dos cosas en común. Gracias, hermano. Gracias. Hermana Teresa iba a decir algo. Y lo mismo, que eran hermanos y tenían el mismo Ah, oficio. excelente, gracias. Muy bien. Entonces, ellos tienen en común, hermanos, Jacobo con Juan son hermanos. Simón con Andrés son hermanos. ¿Qué nos dice esto, hermanos? ¿Qué nos dice esto? Que a Cristo le importa la familia. A Cristo le importa la familia. Cristo comienza llamando a dos personas, en este caso de su llamamiento, comienza llamando a dos hermanos, a cuatro hermanos. Primero a dos, luego a dos, ¿sí? A cuatro hermanos. A Cristo le importaba la familia. Y hoy precisamente estamos celebrando el Día Internacional de la Familia, ¿sí? Y qué bonito es, hermanos, cuando en la familia, pues todos o la mayoría o un buen grupo de miembros de la familia son cristianos. Y esa debe ser nuestra misión, que todos nuestros miembros de la familia sean cristianos. En nuestra familia, nuestra misión debería de ser, hermanos, que todos en nuestra familia se hagan cristianos. Esa debe de ser nuestra misión, ¿sí? No deberíamos de estar tranquilos hasta que todos en la casa se hagan cristianos, ¿sí? Imagínese yo en mi casa, solo yo siendo cristiano, solo mi esposa y mis hijos no. No debe ser así. Los primeros que debemos de tratar de alcanzar es nuestra familia, nuestros hijos. Dice, un poco más adelante vio a Jacobo y a Juan su hermano, hijos de Zebedeo, que estaban en su barco remendando las redes. Simón y Andrés dice que estaban echando la red al agua, es decir, estaban intentando pescar. Y estos otros dos hermanos, Jacobo y Juan, estaban remendando las redes. Remendando. ¿Qué es eso de remendar? Hermana Teresa Rápalo, díganos qué es remendar. Coser los hoyitos. Coser los hoyitos. Pues sí, los hoyitos que tenían las redes. Ok. Pero las redes tienen unos grandes hoyos. Cabal. Mire, remendar es poner un parche. Remendar es poner un parche donde está roto. Eso estaban haciendo ellos. Estaban remendando sus redes. Mire, a veces cuando Cristo nos llama, estamos tratando de remendar nuestra vida, fíjese. Estamos tratando de poner parches, estamos tratando de poner remiendos, ¿sí? Estamos tratando de hacer cosas que en sí mismos están bien, en sí mismos no están mal, está bien, porque las cosas deben de estar en su orden, debe de tener la ropa bien, ¿verdad? Bonita, pero sabe, Dios tiene un plan de llamarnos para que dejemos de remendar cosas.
para que hagamos cosas nuevas, para que iniciemos una nueva vida, para que iniciemos una nueva experiencia con Él. Usted sabe lo que dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué es? Es nueva criatura. Él no quiere que estemos remendando las cosas en nuestra vida. Él precisamente nos ha llamado para que dejemos de remendar lo que tenemos ahí viejo, que ya no sirve, ya no tiene reparación, y vengamos a Él, hermanos, para iniciar una nueva experiencia con Él. Por eso es que el cristianismo es una experiencia de una nueva vida, una nueva visión, nuevos propósitos, nuevos objetivos. Usted ya no debe tener las mismas cosas en su mente de toda la vida. No, su vida, sus planes, sus propósitos deben de ser diferentes. Ya no esté remendando nada en su vida. Deje que Dios haga nuevas las cosas. Deje que Dios haga nueva su familia. Deje que Dios haga nueva su matrimonio. Deje que Dios haga nueva la relación con sus hijos. Deje que Dios haga nueva la manera en que usted trata a los demás. Deje que Dios haga nuevo su carácter, hermano. Hay gente que cree que venir a Cristo es seguir siendo lo mismo. No cambios. No cambios. Igualito seguimos siendo. No, no es así. Porque cuando hacemos eso es que todavía estamos remendando lo viejo en nosotros. ¿Sí? No. Él quiere que dejemos de remendar y que vengamos e iniciemos una nueva experiencia con Él. ¿Sí? Iniciemos una nueva relación con Él. Que iniciemos a aprender de su carácter. Pero eso solo se hace a través de la comunión con Cristo. Así que miren estas ideas que he compartido con ustedes esta noche. 3 ideas importantes. Cuando Cristo nos llamó, es para que entendamos un mensaje crucial en nuestra vida. El mensaje del reino de Dios. Dios quiere gobernarnos a nosotros. Y por eso, el segundo punto es, nos hace un llamado directo que tiene un doble propósito. Tiene el propósito de que seamos como Él, que lo imitemos a Él y que nos multipliquemos para ser más como Él, buscar a otros que quieran ser como Él. Pero aquí hay otra tercera cosa, una tercera idea, que Dios nos llama, hermanos, para iniciar nuevas relaciones, nuevos propósitos, iniciar una vida nueva con Él. Ya no más remiendo, sino nuevas criaturas, nuevas personas, nuevos hombres, nuevas mujeres, nuevos hijos, nuevos jóvenes, nuevos ancianos, nuevo todo, ¿sí? Estaban remendando su barca, estaban en su barca remendando las redes. Enseguida lo llama y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron con Jesús. Fíjese que ese detalle es importante porque dice que ellos trabajaban con su padre, Zebedeo. Y luego dice que dejaron también a los trabajadores con su padre. ¿Qué nos dice esto? Nos dice que seguramente ellos tenían una sociedad. Eran una sociedad de pescadores, seguramente. Eran una sociedad de pescadores donde todos se habían unido para compartir las ganancias, compartir las metas, compartir los pescados, compartir todo lo que obtenían en esa sociedad. Pero aquí hay otra cosa más. Cuando Cristo nos llama, es para que hagamos una sociedad con Él, ¿sí? Para que hagamos una sociedad con Él. Hagamos una nueva vida, ya no remendada, sino que incluye una nueva sociedad con Cristo, con Dios, ¿sí? Aquí la sociedad, ¿qué significa, hermanos? Elección de amigos, elección de nuestras amistades. ¿Sí? Ya no vamos a tener los mismos compinches de siempre, de toda la vida, porque ahora tenemos un nuevo mensaje en mente, tenemos un nuevo propósito de Dios para nosotros, tenemos una nueva visión para nosotros y tenemos
una nueva sociedad con Dios. Así que cuando Cristo nos llama, recuerde, hay muchas cosas, pero 4 de ellas hemos visto ahora. Cuando Cristo nos llama, nos hace conocer su mensaje. El mensaje que Él quiere gobernar nuestra vida. Segundo, nos llama con un plan, con un propósito. Tercero, nos llama para que iniciemos nuevos proyectos, una nueva vida al lado suyo. Nos llama para hacer con nosotros una sociedad, que dejemos las sociedades que tenemos y hagamos con Dios, con Cristo, con el Espíritu Santo, una nueva sociedad. Hermano, en esta época de pandemia, no nos olvidemos de estas cosas. Estas cosas nos dan confianza porque tenemos a un Dios que ha tenido planes para nosotros. Nos dan confianza porque tenemos a un Dios que pensó en nosotros, en llamarnos, en darnos esperanza, darnos una nueva visión, darnos una nueva sociedad con Él. Así que no estamos solos en esta sociedad. Él está con nosotros. Él va con nosotros. Él quiere que seamos como Él. Así que recuerde su llamado. Recuerde su llamado. Recuerde ese día en que usted obedeció el evangelio y dele las gracias a Dios por haberlo llamado a formar parte de su cuerpo, que es la iglesia. Así que, hermanos, que Dios les bendiga.